A ver, ejercicio procedimental. Vamos a empezar con la de independencia lineal. ¿Por qué? Porque el Wronskiano es manejable para este caso, ¿no? Mira, es una función es x, la otra función es x por un logaritmo. Y bueno, nota, ¿no? Acotación. Acá la ecuación diferencial solamente está como contexto. A veces te pueden pedir que verifiques que las funciones son soluciones, pero en este caso no te piden verificar tampoco eso, ¿ya? Pero sí son soluciones de esa ecuación diferencial, ¿ya? Te dice verifica si estas funciones son linealmente independientes usando el criterio de Gaussiano. Entonces, para la pregunta uno directamente dice, vamos a calcular el Gronskiano de I1 y 2. Entonces, empezamos a armar el Gronskiano. Si no recuerdas, eso está también en el formulario, en lo que es variación de parámetros. Es tomar la función I1, la función I2, en la segunda fila sus derivadas. Y bueno, ahora sí voy a empezar a reemplazar. Acá tengo X, su derivada 1. Acá tengo X logaritmo de 1 menos X al cuadrado. Y acá abajo tengo que poner la derivada. Entonces voy a calcular aparte esa derivada, ¿ya? La derivada de x logaritmo de 1 menos x al cuadrado respecto de x. Esto es regla del producto, ¿cierto? ¿Cuánto saldría esta derivada? Estamos de acuerdo que la parte complicada es esto, ¿no? Calcular esta derivada, porque una vez que tengamos la derivada, hay que calcular el determinante. Entonces, por regla del producto tengo que colocar la derivada de x, que es el primer factor, que es 1. Y eso multiplica el segundo factor, que es el logaritmo. Y luego sumas el primer factor que multiplica la derivada del logaritmo. Entonces acá yo voy a colocar eso. Derivada del logaritmo de 1 menos x cuadrado. Ahora, para esta derivada, ya, para esta derivada de aquí, hay que aplicar la famosa regla de la cadena. No. ¿Por qué? Porque no es un logaritmo de x nada más, ¿no? Es un logaritmo de una expresión más compleja en x. Entonces, este término ya lo tengo y acá. Entonces, la derivada del logaritmo siempre es uno entre el argumento. Ya, vamos colocando eso de ahí. Esa es la derivada del logaritmo. Pero falta la derivada del argumento, ¿no? Falta la derivada de 1 menos x al cuadrado respecto de x. Ahora, en el examen tienes que escribir así tan detallado. No, pero tienes que calcular bien, sí, la derivada. O sea, puedes abreviar algunos pasos, ¿no? Pero la derivada tiene que estar bien calculada. Entonces, a ver, tengo x. Esto lo puedo ir dejando como x entre 1 menos x al cuadrado. Y esta derivada sale menos 2x. Entonces al final todo queda de esta manera.
Y eso es lo que puedo reemplazar acá. Entonces, logaritmo de 1 - x² menos 2x² sobre 1 - x². Y esto es como que mi paréntesis, ¿no? Ya. Y continuamos calculando el gronskiano de I1, I2, como se calcula de la siguiente manera. Diagonal principal menos diagonal secundaria. ¿De acuerdo? Entonces, multipliquemos la diagonal principal. Es X y todo eso va a multiplicar a esa derivada que acabo de calcular. Y a esto hay que restarle el producto de la diagonal secundaria, que es 1 por X logaritmo de algo, ¿no? Entonces, directamente X logaritmo de 1 - x². Ahora, si nos ponemos a operar, tengo X logaritmo de 1 - x² menos 2x³ 1 - x². Y bueno, por lo tanto, el gronskiano, esto con esto se cancela, solamente es esta expresión, menos 2x³ 1 - x². Hemos llegado a esta fórmula para el gronskiano. Ahora, la palabrita dice verificar la independencia lineal usando el criterio gronskiano. Yo hasta aquí he calculado el gronskiano. Hay algo que está implícito, pero si no lo escribes, podemos decir que está incompleta la respuesta. Porque la pregunta no es calcule el gronskiano. La pregunta es aplica el criterio del gronskiano. El criterio del gronskiano te dice que debo verificar que esto sea diferente de cero sobre el dominio de las funciones y1, y2. ¿Y cuál es el dominio de las funciones? Acá sí importa el contexto, mira. Te dice que la ecuación diferencial vale cuando el valor absoluto de x es menor que 1. Entonces, es un detalle, ¿no? Pero es importante mencionarlo. Esto de aquí va a ser distinto de cero cuando el valor absoluto de x es menor que 1, pero no puede ser cero, mira, porque si x es cero, el gronskiano se anula y el criterio gronskiano dice que no necesito que esto no se anule. Entonces, debe haber valores de x que hacen que el gronskiano no se anule y cero no es uno de esos valores de x. Entonces, si voy a decir que esto es distinto de cero, debe especificar que x es distinto de cero, lo cual se puede escribir de esta manera. Y por lo tanto, y1 y 2 son linealmente independientes.